Máis Rural, Máis Lugo é unha iniciativa que pon en marcha o Partido Popular para loitar contra un dos principales retos que ten o noso territorio provincial, a provincia de Lugo, que é loitar contra a despoboación. Arranca fai uns meses con ese apaixonante reto, pero que indudablemente a circunstancia que estamos a vivir neste momento nos fixo reorientalo, pero non por iso suspendelo. Entendemos que neste momento, máis ca nunca, todos, e por todos tamén incluímos os partidos políticos, teñen que facer un esforzo e poñerse a disposición da sociedade. Teñen que organizar instrumentos útiles para poder reorientarnos e para poder minimizar os impactos de toda índole, no eido sanitario, no eido social, no eido económico, que esta terrible pandemia vai a deixar no noso territorio. Hoxe temos a segunda xornada. Primeiro, as miñas palabras deben de ser pois de forza, de ánimo para todas as persoas que neste momento están padecendo esta terrible enfermidade. Un afectuoso saúdo e unha aperta aos pacientes, aos familiares e moi especialmente a todas aquelas persoas que perderon un ser querido. En segundo lugar, o meu agradecamento tamén é para as persoas, para os profesionais que hoxe se suman a este foro. Xente que leva dedicado a súa vida profesional a traballar para ter alternativas, para ofrecer oportunidades aos nosos territorios que nós queremos hoxe aproveitar. Acompáñame Sara Bianchi, coordinadora da Rede de Povos Escasamente Poblados, nos que indudablemente se pode anotar a nosa provincia, a provincia de Lugo. Acompáñame Felipe de Basa Navalpotro, catedrático da Universidade Rei Juan Carlos de Mundo Actual. E pechará Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo e que recentemente coñecíamos, ademais, que forma parte do comité de expertos para, como decía, axudar a minimizar os impactos do COVID na nosa, neste caso, na nosa comunidade autónoma. Agradecéndolles que accederan ao noso convite, agradecéndolles o seu traballo e tamén, por suposto, agradecendo a todas as persoas que nos están escoitando e que viron pois, neste espacio tecnolóxico unha xornada de interese. Por suposto, que se organiza coa maior ilusión, co maior compromiso e sendo, como decía, moi conscientes de que neste momento é máis necesario que nunca estar unidos, unir esforzos e traballar xuntos para ser capaces de sair desta situación. Vou a cederlle a palabra, que será a primeira persoa en intervir, a Sara Bianchi. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar a esta interesante jornada sobre el tema demográfico. Mi nombre es Sara Bianchi, como bien me han presentado. Y bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a hablar de la estrategia y de las herramientas para las zonas despobladas, que desde la red SESPA por la cual trabajo hemos preparado. Bueno, antes de empezar, creo que es muy importante hablar de qué es la red SESPA. La red SESPA es un grupo de presión europeo que trabaja para conseguir políticas y medidas específicas para luchar contra la despoblación de las zonas rurales de toda Europa. Esta red nace por la mano de las confederaciones empresariales de 3 provincias despobladas en España, que son la COE de Cuenca, de Soria y de Teruel. Además, trabajamos en contacto con otros 2 territorios despoblados de Europa, que son el territorio de Licaseng
en Croacia y el territorio de Britania en Grecia. Además, desde 2017 estamos trabajando de la mano también de los 17 grupos de acción local de las 3 provincias españolas. ¿Cuál es el objetivo? Como os decía, conseguir políticas, pero es cierto que el objetivo más amplio es un reequilibrio territorial. Para conseguir este objetivo, pues se tienen que encontrar elementos que conviertan los territorios despoblados en territorios atractivos donde vivir, trabajar, estudiar, invertir y, en fin, poder vivir con los servicios y con la calidad de vida que se merece. ¿Por qué nace nuestra red? Nuestra red nace en 2013 gracias a una definición europea que reconoce las zonas escasamente pobladas a nivel provincial, las regiones que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetros cuadrados. Y en esta definición, de momento entran 3 provincias españolas, que son Cuenca, Soria y Teruel, la provincia de Grecia y la provincia de Croacia con las que trabajamos, además de otros territorios del norte de Europa de las que en breve hablaremos. Como os decía antes, nuestros objetivos son proponer y apoyar políticas y propuestas, que es de lo que hablaremos hoy, pero también sensibilizar y difundir las oportunidades para que al final el conjunto de la población vea estos territorios como una alternativa de vida. Y, por supuesto, nosotros no trabajamos de manera solitaria, sino, por supuesto, en colaboración con las administraciones públicas y con los actores socioeconómicos de esos territorios y de otros. Y, en fin, el objetivo no se limita solamente a nuestros territorios, sino que al final se beneficie todo el medio rural, despoblado, remoto y de montaña de toda Europa. Porque entendemos que es cierto que es una definición, la de zonas escasamente pobladas, bastante limitada, y que hay otros territorios que si no se ponen en marcha medidas, pues entrarán en esta definición y al final va a ser pues peor de la situación que tenemos en este momento. La primera parte de mi presentación se va a orientar en un ejemplo. Como os decía, hay también territorios despoblados en el norte de Europa. El ejemplo en el que quisimos poner la mirada es la situación de las tierras altas e islas de Escocia, en el norte de Escocia. Como podéis ver desde este gráfico, la pérdida de población de este territorio es bastante similar a la que están viviendo nuestros territorios. Pero al mismo tiempo, en 1965, este territorio pone en marcha medidas que logran revertir esta tendencia y le está permitiendo ganar población. De estas medidas os voy a hablar en breves. Antes de empezar con esta explicación, sí que os quería hacer hincapié en 3 aspectos. Muchas veces se hablan de pues, las maravillosas carreteras de Escocia. Aquí os dejo una pequeña foto de las carreteras que pudimos ver ahí cuando fuimos a hacer una visita de estudio. Como podéis ver, no es una de las características que justifica esta evolución de la población. Al mismo tiempo, otro elemento del que muchas veces escuchamos es que la economía escocesa se basa sobre el petróleo. Cierto que allí hacen mucha extracción de petróleo, pero los beneficios que esa extracción y el dinero que al final se gana de este sector, pues es muy limitada pues las consecuencias que tienen en la economía local. Y un tercer aspecto, que en este caso yo creo que es positivo para por lo menos nuestros territorios, es el hecho de que en Escocia se tuvieron que inventar las cooperativas de créditos. No había
y tuvieron que inventársela. Nosotros es un elemento que tenemos en nuestros territorios y de alguna manera deberíamos de valorizar más. Bueno, ¿cómo han revertido las tierras altas e islas de Escocia el proceso de despoblación? La estrategia que quisieron poner en marcha es una estrategia a medio y largo plazo, con vista al objetivo del que nosotros también hemos querido copiar todo el sentido de nuestra red, es decir, que los territorios sean atractivos para poder vivir en ellos. Y la estrategia de desarrollo que pusieron en marcha ahí se basa en 4 pilares. El primero es el pilar de las premisas. Aquí es donde las administraciones públicas, pues de alguna manera, cooperando y colaborando en los diferentes niveles, tuvieron que poner en marcha una serie de políticas para ayudar el desarrollo de estos territorios. Entre las más importantes podemos destacar la política sobre la vivienda, para que la vivienda del medio rural fuese asequible y de calidad. Por supuesto, el tema de las telecomunicaciones, para que todo el territorio tuviese una cobertura de telefonía y una cobertura de Internet apropiada para poder desarrollar todos los aspectos de la vida. Y como tercer punto de las premisas que quiero subrayar es el tema de incentivos fiscales, para que las empresas de otros territorios viesen oportunidades de localizarse en esta área y también al mismo tiempo apoyar a las empresas locales. El segundo pilar de esta estrategia se basa sobre la diversificación económica. Es decir, es cierto que todo el medio rural europeo se basa sobre todo en agricultura y ganadería. Y es cierto que esos dos sectores son muy importantes. Pero es cierto también que para favorecer que otra gente, sobre todo jóvenes y mujeres, quieran desplazarse a estos territorios y puedan tener una vida digna, pues al final hay que también apostar por otros sectores. Ellos lo tuvieron muy claro y basándose sobre los recursos endógenos de ese territorio, que encontrándose muy al norte, pusieron en marcha una serie de incentivos para poder desarrollar todo el sector de las energías renovables. Además de eso, y también conectado al pilar siguiente, que es el fortalecimiento de las comunidades rurales, para favorecer los servicios a la población, decidieron también poner en marcha una estrategia relativa a la economía social, es decir, que las empresas privadas pudiesen tener un nicho de mercado en llevar los servicios que faltaban al territorio, como por ejemplo compra o medicamentos en pueblos que no tienen este tipo de tienda o de servicio. Y otros ejemplos que son muy interesantes, como el tema de las guarderías en casa para ofrecer una alternativa a las madres que trabajan y que no podían dejar los niños solos, claramente. Como tercer aspecto relevante de esa estrategia es, por supuesto, como os decía antes, el fortalecimiento de las comunidades rurales. Es cierto que en Escocia, para fortalecer estas comunidades a través del orgullo rural, que empieza a sonarnos también aquí en España, pues decidieron poner en marcha una ley de empoderamiento. Esta ley permite a las comunidades de unirse en cooperativas o en empresas y también, de alguna manera, ser empresarios de su propio territorio. ¿Qué significa esto? Pues un ejemplo concreto que os llevo aquí hoy es un pueblo que se llama Archimbú, en las tierras altas de Islas de Escocia,
en el que no había energía, es decir, no había posibilidades de poderse conectar ni a la luz. Entonces, esta comunidad decidió unirse en esta cooperativa y con participación de todo el pueblo pudieron comprar un aerogenerador que produce energía para el pueblo, pero es que además, siendo que esta energía eh, les sobra, es decir, producen más de lo que gastan, pues la pueden vender a los pueblos alrededor. Y esto permite tener unos ingresos en el pueblo y revertirlos en otras actividades o en otros sectores que son claves. Y de hecho han construido un centro social para gente con discapacidad para formarlos y prepararlos al mundo laboral. Y el cuarto pilar de la estrategia escocesa es relativa al emprendimiento y a la atracción y retención de talento. Dentro de este pilar, yo creo que lo más relevante es la Universidad de las Tierras Altas Islas de Escocia. Es una universidad muy cercana al territorio. De hecho, el 90% de la enseñanza de esta universidad se hace de manera telemática, para que todo el mundo, en cualquier sitio esté, pueda conectarse y seguir la clase. Al mismo tiempo, es una universidad que está muy en contacto con las empresas del territorio y de su entorno. Esto permite tener un continuo intercambio entre las necesidades del mercado, las necesidades de las empresas y las calificaciones de los jóvenes. Esto permite que los jóvenes, por supuesto, si quieren irse de las tierras altas, pueden hacerlo y está perfectamente reconocido, como pasa para muchos de ellos, pero al mismo tiempo los que se quieran quedar o los que quieran volver una vez que hayan pasado un periodo al extranjero o fuera de Escocia, pues puedan volver y tengan oportunidades para trabajar. Y como os decía antes, con el tema de la diversificación económica, aquí encontramos el tema eh, de los recursos endógenos, es decir, el tema de las energías renovables y, por otro lado, todo el tema de la telesanidad, es decir, los servicios a la población, como os comentaba, aplicadas con las nuevas tecnologías. Esto ha permitido que los jóvenes se quieran quedar. Hay jóvenes desde también otros territorios que se acercan aquí para poder tener oportunidades laborales en este sector. Y, por supuesto, empresas especializadas en estos temas estaban localizadas, había algunas de Canadá, que viendo que al final la formación de estos jóvenes es a la vanguardia, pues decidieron deslocalizarse en este territorio para estar cerca de un personal calificado. Bueno, como todas estrategias, por sí sola no se puede poner en marcha. Es decir, cierto que hay la involucración de las autoridades públicas, tenemos la parte de los empresarios y tenemos la parte de las comunidades rurales. Pero al final entendieron que se necesitaba de una agencia, de un interlocutor que al final pudiese de alguna manera gestionar las actividades y las acciones que se querían llevar a cabo a través de esta estrategia. Por ello, crearon una agencia de desarrollo territorial que es autónoma, es decir, hay técnicos dentro de esta agencia que trabajan en el territorio, tienen oficinas esparcidas en todo el territorio. Y al final estos técnicos preparados en diferentes ámbitos, pues no solamente apoyan a los proyectos que se les presentan por parte de las autoridades públicas, por parte de los empresarios o por parte de las comunidades, sino que también al final se convierten en impulsores, es decir, dependiendo de lo que puedan ver que hace falta para esta área, pues al final intentan encontrar los actores más relevantes o que al final puedan aportar su experiencia
y puedan al final desarrollar proyectos que permitan un desarrollo. Por supuesto, es un planteamiento integral, es decir, nunca se hace nada en solitario, siempre se colabora con otras entidades dependiendo del tema que se trate y, por supuesto, teniendo en cuenta de todos los aspectos. Es decir, nunca se toma una decisión sobre una diversificación económica sin tener en cuenta cómo afectaría a las demás áreas. Como os decía al principio, es una estrategia a medio y largo plazo y tiene un control anual, siendo una agencia pública, financiada por fondos públicos, pero también privados, para intentar que se pueda desarrollar la máxima actividad posible y que al final, pues, de los proyectos que se pongan en marcha se tengan unos beneficios que permitan revertir estas inversiones en el territorio. Gracias a esta experiencia que pudimos conocer en Escocia, decidimos en 2017 preparar un documento para presentarlo a nivel nacional aquí en España y en el que intentábamos plasmar esta estrategia escocesa para poder ponerla en marcha en España. Por lo que pudimos ver, hay unos aspectos similares y unos aspectos que al final pues al final no se puede hacer un cortapega, se tiene que adaptar a nuestra realidad. Por ello, nosotros, entre las medidas que destacamos en nuestro documento, como podéis ver, hay algunas de las que ya hemos tratado, pero hay otras que tienen algo diferente. La primera que nosotros ponemos sobre la mesa es el tema del concepto despoblación. Es decir, muchas veces se habla de densidad de población, como es el caso de nuestra red, que entendemos que es una definición europea, pero muchas veces hablamos de despoblación, a veces lo mezclamos con el envejecimiento de la población, a veces lo mezclamos con la baja natalidad. Al final entendemos que a nivel de España sería muy útil tener una definición de despoblación que permita identificar las áreas donde las acciones del gobierno sean orientadas y específicas para que estos territorios más frágiles pues tengan posibilidades de sobrevivir y de desarrollarse. Como pasa por Escocia, también nosotros entendemos que la conectividad, y más aún en esta situación en la que nos encontramos, es necesaria y fundamental. La legislación adaptada también es un tema muy actual, aunque este documento es de 2017. Es decir, muchas veces las decisiones que se toman por parte de España, por parte del Gobierno de España o por las comunidades autónomas, pues tienen una visión de ciudad. No tienen en cuenta de cómo cada ley o cada medida que se pone en marcha afecta al medio rural, de las características que estos territorios tienen. Por ello entendemos que es muy importante que, así como pasa por el tema de género, pues sería muy importante que en el momento de decidir o poner en marcha una política, pues se tenga en cuenta de cómo va a afectar estos territorios. Disculpadme. El tema de la captación de CO2. Entendemos que los territorios despoblados, los territorios más rurales, pues al final hacen un servicio de los que se benefician las grandes ciudades, es decir, esta reversión del CO2 en oxígeno. Pues de alguna manera nosotros entendemos que este aspecto debería de ser valorado y de alguna manera compensado a estos territorios. Una manera más para de alguna manera revertir y promocionar la actividad de estas áreas. Por supuesto, I+D+I, yo creo que antes hemos hablado del tema de la teleasistencia, de la telesanidad. Yo creo que es una
es un tema que de alguna manera debería ser tomado en serio y que se empiece a trabajar en ello porque cada día se necesita más y hay ejemplos como el de Escocia que os he presentado en los que y de Masi eh, hacia los servicios a las personas es una realidad y deberíamos tomar ejemplo. Y por último, el tema de la imagen y del orgullo rural. Yo creo que poquito a poco va cambiando la imagen que se tiene por parte de las personas hacia el medio rural, tanto dentro de estas áreas como fuera. Pero es cierto que de alguna manera hay que revalorar, es decir, hacer sentir a la gente de esos territorios que su opinión vale, que la alternativa no es solamente la de irse, pero que también podrían elegir quedarse y al mismo tiempo para la gente del medio urbano que la alternativa rural no le haría perder calidad de vida, sino ganarla. Y bueno, otro aspecto del que también hemos podido aprender en Escocia, el tema de la fiscalidad diferenciada. En 2019 preparamos un informe que nos hicieron una serie de expertos en la que queríamos examinar si una fiscalidad diferenciada a nivel de España es posible para los territorios despoblados. En la base de la propuesta proponíamos una reducción del 50% de la cuota íntegra para trabajadores y para empresas. Al final, el objetivo, para así decirlo, obviamente es todo el tejido empresarial de esos territorios. Pero es cierto que tenemos que tener en cuenta que estos territorios, la mayoría de sus empresas son autónomos y micropymes. Entonces, también tenemos que entender que el trabajador y la empresa muchas veces coinciden en una sola persona. Y hicimos una estimación de los costes que esta propuesta tendría para las provincias por la que este informe ha sido encargado, aunque la idea que se tiene es que al final sea una fiscalidad diferenciada para la despoblación. Entonces, volvemos a entrar en el tema de que se considera zona despoblada. Y bueno, lo más importante de este informe que se nos queda es que una fiscalidad diferenciada es posible, está reconocida tanto a nivel europeo como a nivel español y que de alguna manera es una herramienta que se podría poner en marcha. Y bueno, para concluir, me gusta mucho esta frase que yo veo muy actual, no obstante se dijo en 1993. Están en juego conceptos de calidad de vida vinculados a una distribución espacial más adecuada de las actividades y de los hombres, así como la conservación del patrimonio natural. Yo creo que es una frase muy actual y con esto quiero cerrar mi presentación. Por cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo. Aquí abajo, bueno, aquí abajo está mi correo y toda la información y los documentos que he presentado están disponibles en nuestra página web sspa-network.eu. Muchas gracias. Túa intervención, as estrategias e as ferramentas que podemos empregar nas zonas despobladas e gracias pola túa experiencia e por suposto por poñerte a nosa disposición nos territorios que queremos aprender destas iniciativas que naceron de forma conxunta noutras partes do mundo. Pasolle a palabra agora a Felipe de Basa Navalpotro, con orixe nesta provincia, concretamente nun dos concellos da nosa provincia, en Vilalba, que a súa intervención denominouna como longevidade e demografía no mundo actual. Efectivamente, muchísimas gracias por estar aquí, una tarde lluviosa y una tarde de tormenta, pero bueno, esperemos que el tiempo mejore.
Permitidme que comparta con vosotros y con vosotras una pequeña anécdota. Es lo que me sucedía cuando iba a la aldea, cuando era pequeño, y un tío mío, mi tío Manolo, pues me llevaba a pasear lo que decía él eran nuestras tierras. Hoy, ya con la perspectiva de la edad, sé que de tierras grandes nada, eran pequeñas terrazas diseminadas por ahí en medio del rural, como muchos de vosotros y vosotras conocéis. Mi tío me decía, mira, sobrino, esto se acaba, es una lástima. Ni mis hijos ni tú, tus primos, querréis venir aquí a trabajar estas tierras que tanto esfuerzo han costado a la familia. Y yo por aquel entonces decía, pero si esto está bien, esto está trabajado. No, 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 hay que limpiar de maleza todas estas silvas y siestas, hay que quitarlas. Y yo, claro, reflexionando de niño, decía, ¿para qué? Todas estas palabras de mi tío Manolo resonaron hace poco en mi cabeza de nuevo. Resulta que cuando empezó el confinamiento iniciamos una iniciativa, el Ateneo Virtual, con la idea de crear comunidades, porque pensamos que algo para luchar contra la despoblación o contra la España despoblada efectivamente son crear comunidades. Y don Pedro, el de Mondoñedo, volvía a recordar estas palabras de mi tío y decía, es una pena que el campo está muy sucio, que nadie limpia la maleza, las siestas, las silvas. Claro, trabajar en un rural de minifundios, con hoces y martillos en la era de los robots es cuanto menos uno de los desafíos. Pero vamos a ver, o vamos a intentar analizar dónde comienzan probablemente las raíces de este desafío del que hoy hablamos. Probablemente las raíces las encontramos en la revolución industrial, en la escasez de tecnología aplicada en nuestra Galicia querida y en concreto en Lugo en los siglos XIX y XX, especialmente en el rural. Mientras que otras zonas de España se industrializaban, y entendemos como industrialización la tecnología de la época, siglos XIX y XX, Galicia no. Por tanto, Galicia sufrió un gran atraso económico y ninguna modernización tecnológica. Y probablemente ahí aparece el éxodo de los gallegos y gallegas a otras ciudades, a grandes ciudades, a otras zonas de España, y probablemente cogiendo vapores y yéndose a hacer las Américas. A comienzos del siglo XX, Galicia tenía más habitantes que Madrid, Cataluña o Valencia, según el censo del año 1900. Casi 10 millones de gallegos de entonces, año 1900, representaban al 10% de los españoles. Y hoy Galicia apenas representa al 5% de los españoles. ¿Y qué sucede en Lugo? Desde finales del siglo XIX hasta hoy, 130.000 lucenses, entre otros mi padre, mis abuelos, como probablemente vuestros padres y abuelos, emigraron y se fueron fuera. Si Lugo hoy tiene casi 330.000 habitantes, resulta que en un siglo ha dejado o ha perdido al 30% de los vecinos. Por tanto, la primera hipótesis de esta tarde que planteo aquí para la reflexión interna de cada uno de nosotros y nosotras es que tal vez si Galicia hubiera tenido más tecnología a finales del siglo XIX, ahora no estaríamos hablando de despoblación y probablemente de integración. Soluciones. ¿Qué soluciones estamos escuchando en los medios de comunicación, algunos de los partidos políticos, desde que comenzó a plantearse el tema de despoblación? Pues yo he escuchado, sobre todo en partidos de izquierda, muchas recetas tipo que venga una industria a tal pueblo, que instalen un obradoiro da lingua en tal lugar, en tal ciudad, más autogobierno para luchar contra la despoblación. Pero voy por partes, porque recordad, estas recetas, que seguramente hayan sido muy válidas en el pasado, son las recetas del siglo XIX y XX, y hoy estamos en el siglo XXI. En una economía liberal, las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por eso la economía crece. Voy a compartiros un interesante documento que muestra cómo ha ido creciendo el Producto Interior Bruto por países desde 1960, que ya veremos que es cuando se configura el mundo de los que estamos por aquí, nuestro mundo actual, después de la Segunda Guerra Mundial. Fijaos que en los años 70 el Producto Interior Bruto de Estados Unidos era poco más que el de hoy de España. Poco más, años 70. Fijaos cómo la segunda posición en el mundo en los años 80 es de Japón. Japón en los años 80 estaba produciendo lo que hoy está produciendo España. Fijaos que China, por ejemplo, en los años 85-86 está en la séptima o octava posición, produciendo un tercio de lo que hoy produce España. Fijaos cómo ese baile de países donde Alemania sube y baja, Francia, Italia, el Reino Unido, lo que es el G7, G8, G9, en función de si llaman a Rusia o no, o de si
España, en la época más rica que ha tenido, que fue bajo la presidencia del presidente Aznar, pudo haber entrado en ese G7, G8, que es el índice de los países más ricos e industrializados del mundo. Fijaos que estamos en el año 2000, aparece Internet, pero todavía China sigue en la tabla final o en la tabla media. Y es con el desarrollo de la tecnología, años 2005, 2006, 2007, donde China empieza a coger fuerza. Por tanto, ¿qué estamos viendo con este gráfico? Que la riqueza en el mundo no es como la electricidad, que solo se transforma. Ya sabéis que la riqueza en el mundo se puede crear, se puede generar de la nada, es el valor añadido a los productos. Por tanto, las soluciones decimonónicas de repartir riqueza, pues en el siglo XXI sabemos que es repartir miseria. ¿Por qué hablan tanto de repartir y de redistribuir riqueza y no de crear riqueza o valor añadido? Porque son las personas que están ancladas en el siglo XIX, en el siglo XX, en los postulados marxistas, leninistas o malthusianos. Realmente, y esto lo sabéis bien los que cultiváis la tierra, cómo podemos optimizar con tecnología y con recursos y dar un valor añadido. Y donde antes había 20 o 25 agricultores, hoy hay uno y un tractor. Y pronto ese tractor lo podremos enviar con una app y el tractor estará solo. En una economía comunista, en una economía dirigida, las empresas nacen como las instituciones para no morir nunca, evolucionan poco, fruto del discurso malthusiano al que luego me referiré. Cuba, por ejemplo, tiene un parque automovilístico de los años 50 del siglo pasado. ¿Y qué pasa con el que quiere en Cuba comprarse un coche nuevo? Primero, que no hay, y segundo, que si hubiere sería llamado despectivamente consumista, capitalista y consumista. ¿Y qué es lo que pasa con un coche cubano? Pues que un coche cubano, de los que hay en Cuba, contamina entre 50 y 100 veces más que un coche de los que tenemos nuevos con 2 o 3 años ahora. Por tanto, algunos pensamos que es bueno que la economía crezca, ojo, siempre sostenible y teniendo mucho cuidado con la huella ambiental. Por eso algunos decimos que en un presente inmediato va a dejar de existir basura y lo que será materia prima en un lugar inadecuado. Ya existen, por ejemplo, en Rumanía, comento el caso de Rumanía porque lo conozco, plantas de emisiones cero de reciclaje 100% o 99,9% de la basura. Es lo que se llama el modelo actual. ¿Qué pasa si vamos a aquellos que dicen que lo que hay que hacer para salvar territorios es poner industrias? Voy a compartiros ahora un gráfico para que veamos qué es lo que está sucediendo con las industrias en el mundo. Este era el gráfico anterior, y esto fijaos que son las compañías más grandes del mundo desde el año 1995 hasta la actualidad por revenue. No voy a entrar a explicar lo que es el revenue, pero bueno, es una manera de categorizar como podría ser otra, por índice EBITDA, por capitalización bursátil, por imagen de marca, que luego sí me referiré. Pues vemos como en los años 90, donde todavía no se había generalizado Internet, las compañías top eran americanas, constructoras o fabricantes de vehículos, una japonesa, también vehículos, y petroleras. Estamos llegando al año 98, que es donde empieza a generalizarse la tecnología que conocemos como Internet. Y vemos cómo algunas compañías suben y bajan en el ranking, sobre todo también por países. Se disparan las alemanas, como el caso de Mercedes, comienzan a aparecer otro tipo de compañías, algunos bancos, y vemos cómo el coche y el petróleo pierde intensidad. Si adelanto un poco la gráfica y me voy ya al 2016, vemos cómo han entrado con fuerza las chinas y sobre todo la tecnología. Y si me voy ya al final, vemos cómo han aparecido compañías de varios lugares del mundo, cómo aparecen compañías de seguros de otros nuevos sectores, pero sobre todo, y lo que destacamos, es que lo que pierden fuerza son las compañías derivadas de los combustibles fósiles, los coches y el petróleo. Por cierto, ya saben lo que ha pasado estos días con el petróleo Texas, que por primera vez en la historia ha cotizado en negativo. ¿Y qué significa cotizar en negativo? Que te regalaban por coger el petróleo. ¿Por qué? Porque las reservas estaban llenas y no había dónde almacenar el petróleo. Y claro, tú el petróleo que sacas no lo puedes tirar al mar,
tienes que pagarle a alguien para que se lo quede. Eso ha sido un tema puntual, pero es uno de los indicadores que nos dice que tal vez, probablemente, salgamos pronto de esta crisis. Por tanto, ya hemos visto cómo las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren, cómo los modelos van modificándose y cómo en todo esto tenemos que destacar dos variables. Uno, tecnología, y dos, localización. Unos países se potencian frente a otros y sobre todo el componente tecnológico. ¿Y qué ha resuelto el modelo liberal en el mundo? Pues entre otras cosas acabar con la pobreza. China, que ya sé que es un país comunista, pero desde el año 2002 que ingresa, o 2001, mejor dicho, juega en la Organización Mundial de Comercio, China está en las reglas del mundo liberal y de hecho el presidente Xi Jinping ha dicho que el modelo chino va a defender por encima de todo el libre cambio frente al modelo americano del presidente Trump, que está favoreciendo el proteccionismo. China te ha sacado de la pobreza a 400 o 500 millones de pobres gracias a jugar en las reglas del modelo liberal y en otros países del mundo se ha terminado también con los pobres. De hecho, en el año 2018 ha sido el año en la historia de la humanidad que más cereal se ha producido en la historia de nuestro planeta. Recordemos a nuestros abuelos cuando decían que sacar un ferrado de trigo era difícil. Pues ahora no es tan difícil. Y esto no ha cambiado de la noche a la mañana, pero tampoco ha sido tan rápido. En el año 1970, en Santa María de Carballido, mi padre no tenía retrete y yo hoy, 50 años después, su hijo, tengo 2 para mí solo. Fíjense cómo ha cambiado el mundo. Vuelvo a las industrias. La revolución industrial se ha terminado. Aunque ahora estamos en un periodo mal llamado cuarta revolución industrial, porque, insisto, la revolución industrial se ha terminado, y es mejor utilizar otras denominaciones. Se ha llamado economía circular, el presidente Obama, que estuvo en España, lo llama se ha llamado economía colaborativa, el presidente Obama, cuando estuvo en España, lo llamó economía circular. Los que están en contra de estos modelos económicos, que son Uber, Cabify, etc., lo llaman economía financiarizada, el actual ministro de Consumo, pero en cualquier caso es otro modelo, y puede gustar o no gustar. Algunos pensamos que es un modelo social sostenible con un fuerte componente de reciclaje. Y ahora voy a compartir con vosotros otra imagen que es el índice de las empresas por imagen de marca. Y si me voy aquí, fijaos en este ranking del año 2018, el año 2019, las empresas más importantes del mundo por imagen de marca. Veo que la primera es Apple, la segunda es Google, la tercera es Amazon, la cuarta es Microsoft. De las 4 primeras, hace 20 años ni existían. Por tanto, eso de que los ricos son más ricos y los pobres que son más pobres, no. ¿Qué es lo que ha influido en estas 4 empresas tan importantes? Una sencilla cosa, el talento y la innovación, pero sobre todo el talento. La quinta compañía es Coca-Cola, esta tiene más de un siglo de historia. Tampoco es que sea un modelo de negocio muy disruptivo, vender agua con azúcar, pero en cualquier caso sí que tiene un fuerte componente de marketing. Sigo. Samsung, Toyota, Mercedes, Facebook y McDonald's. Creo que la gráfica habla por sí sola. De las 10 empresas más importantes del mundo, más de la mitad no existían hace 20 años y más de la mitad tienen que ver con la tecnología. Por cierto que Mercedes-Benz, que ahora mismo está entre la 7ª y la 8ª, hace tiempo vendía coches, pero ahora se están reinventando no para vender coches, sino para secuenciar trayectos de personas y vender trayectos de personas. Probablemente el modelo de negocio de Mercedes-Benz dentro de 4 o 5 años sea que tú compras unas bolsas de trayectos y te vas moviendo con esas bolsas de trayectos sin tener que tener un coche. ¿Y esto es importante para luchar contra la despoblación? Sí, y mucho. Lo veremos al final. Pero probablemente los modelos de negocio de estas empresas que están trabajando sobre una gran componente, una gran base tecnológica, ayuden muy mucho a luchar contra la despoblación. Ahora voy a tratar brevemente la historia. La demografía moderna tal vez pueda ser atribuida a Malthus, quien en 1798, con una obra sobre el ensayo del principio, una obra que se llamaba Ensayo sobre el principio de la población, pues empieza a augurar estos menesteres de los cuales estamos hablando ahora mismo. Por cierto que Malthus en 1798 auguró el fin de la especie humana un siglo después. Malthus dijo en 1798 que el planeta Tierra no podía dar de comer a tanta gente.
tesis malthusiana que todavía escuchamos hoy algunos agoreros. Decía que Gran Bretaña, un siglo después, no podría dar de comer a más de 6 millones de habitantes. Y recuerden que hoy Gran Bretaña tiene más de 60 millones. Por eso Malthus decía que había que controlar a la población, controlar la natalidad, porque decía que la Tierra no podía producir más. Y fíjense que hemos superado la fecha de lo que algunos llamamos la catástrofe o trampa malthusiana. Han pasado 136 años desde entonces y vivimos mucho mejor. Enrique III de Navarra y IV de Francia, aquel conocido por lo de París bien vale una misa, tuvo un programa de gobierno que era un hoyo en cada olla de cada familia de campesinos cada semana. ¿Qué significa? Pues que los campesinos en Francia solo comían carne una vez a la semana, y no todos, porque eso era un programa de gobierno. Hay una famosa ginebra que se llama Beefeater, que todos y todas conoceréis. Los Beefeaters son los que están custodiando la Torre de Londres, el tesoro de la Torre de Londres. Y la gente despectivamente los llamaba Beefeater, porque claro, como estaban custodiando el tesoro, pues eran personas que tenían que estar bien comidas. ¿Y qué comían? Beef, en inglés es carne. Eran apodados despectivamente los comedores de carne. Y que me diga hoy a mí alguien si no puede comer carne todos los días, pues prácticamente sí. Por tanto, han pasado 136 años de este problema o de esta catástrofe malthusiana, y en el siglo XXI, habiendo superado la trampa malthusiana, nuestro problema es justo el contrario. ¿Cuál es el problema? Pues que no nacen niños ni niñas. Decía antes que estamos viviendo un mundo que llamamos el mundo actual, que es el mundo de los que vivimos y nacemos, perdón, de los que disfrutamos del Occidente. Y este mundo se configura después de la Segunda Guerra Mundial, en concreto en ese lugar que tienen ustedes en pantalla, que hoy es un hotel, Bretton Woods. En Bretton Woods se decide que Estados Unidos, en el año 1944, pues va a ser potencia industrial, potencia económica y potencia monetaria. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi la mitad de todo lo que se produce en el planeta se hace en Estados Unidos. Estados Unidos era la potencia industrial indiscutible. Hemos visto al principio estas gráficas de cómo en el Producto Interior Bruto Estados Unidos se llevaba la palma, pero y eso está, ojo, a punto de desaparecer. Y el dólar ha sido la moneda imperante en el mundo por 50 años. Pero actualmente vivimos en el mundo actual. Es el mundo de los que hemos nacido por aquí y que se ha conformado sobre Bretton Woods, la Guerra Fría, el final de la época soviética, el fin del comunismo y socialismo, 1989 que cae el muro de Berlín, 1991 que termina la Unión Soviética, y por tanto nos plantamos en otro escenario totalmente diferente, que es el escenario, he puesto aquí la película, la segunda parte de Blade Runner del año 2049, y es el año 2049. ¿Y por qué hemos fijado el escenario del año 2049? Porque es el año en el que se cumplirá el aniversario o el centenario del establecimiento de la República Popular de China por parte del Partido Comunista de China. Sobre la base de la política de la nueva ruta de la seda, que tiene a su izquierda, anunciada por el actual presidente Xi Jinping en el año 2013, probablemente China sea potencia mundial. Potencia ya lo es, pero potencia mundial. Y sobre las bases de las reglas del juego, de la economía liberal, del libre comercio, de la innovación, pues el mundo que tengamos es otro. Pero bueno, voy a hablar de demografía, esto ha sido una breve introducción, y voy a hablar de Japón. ¿Y por qué voy a hablar de Japón? Porque la población de Japón comenzó a descender en el año 2014 y actualmente es una de las poblaciones más envejecidas del planeta Tierra. Y por tanto, llevan 16 años estudiando esto de la despoblación. En el último censo elaborado en Japón se dice que han perdido más de 1 millón de habitantes y el Ministerio de Interior japonés ofrece informes con datos preocupantes. Dice que en el año 2060 el número de japoneses se reducirá de 127 millones actuales a 87 millones y que el 40% de este censo tendrá más de 65 años. ¡Ojo! Que en el año 2060 probablemente tengamos esperanzas de vida de más de un siglo. Lo voy a explicar después. Por tanto, más de un 40% de japoneses tendrá más de 65 años y probablemente muchos de estos probablemente tengan más de un siglo. Si continuamos proyectando estas cifras, en el año 2096, Japón quedará habitado por poco más de 50 millones de habitantes, a lo que supondrá una reducción de la población en 90 años del 60%.
El primer ministro japonés en 2014, Naoto Kan, considera que si una... Perdón, el primer ministro japonés del año 2011, que se llamaba Naoto Kan, decía o recordaba que según las leyes de la biología, cuando en 3 generaciones desaparecen más del 50% de sus ejemplares, entonces la generación está en riesgo de extinción. Cuando escuchamos la ballena está en riesgo de extinción o cierto tipo de saltamonte está en riesgo de extinción, es porque en 3 generaciones desaparecen más del 50% de miembros de esa especie. Por tanto, según estas leyes de la biológica, los japoneses están en riesgo de extinción. Por eso se están proponiendo tratamientos como la criopreservación de células sexuales con fines reproductivos ad futurum, que es muy frecuente en Japón, y están apareciendo otras técnicas como la vitrificación de óvulos. El actual primer ministro japonés, Shinzo Abe, que llegó al cargo en el año 2012 y que es conocido por su programa de reformas Abenomics, brutal, porque Japón llevaba en recesión bastante tiempo, es consciente de estos desafíos y ha creado un Ministerio de Demografía que ha encomendado al ministro Kato con la tarea de ser el ministro de los 100 millones de ciudadanos activos. Ministro de los 100 millones de ciudadanos activos. Pero otro problema del que lleva alertando Japón, y voy a hablar de Japón porque creo que es un modelo muy útil para Galicia, yo al menos lo he estudiado, estuve este verano 2 meses en Japón estudiando este tipo de problemas. He estudiado también el modelo chino y el coreano, que ojo, están con los mismos problemas, pero Corea empezó a estudiar esto en el 2016 y China empezó a estudiar esto en el 2018 y Japón lleva desde el año 2006, 14 años estudiándolo. El exministro Masuda Hiroya lleva alertando del problema de la desaparición de las ciudades. En Japón en concreto, dentro de 25 años van a desaparecer casi 900 ciudades. Masuda fue gobernador de una provincia por 13 años y uno de los retos de su gobierno fue mantener los servicios públicos en las diferentes partes de la provincia que él gobernaba con independencia de la desaparición de la población. Porque lo que quería evitar era la crisis de despoblación. Pero claro, como no había recursos, tuvo que hacer soluciones ingeniosas para, con poco presupuesto, poder ofrecer este tipo de servicios. En el año 2014 publica el libro, que yo me he leído ya varias veces y que os recomiendo a todos vosotros, porque me imagino que estáis preocupados con este tipo de problemas, La extinción local, en el que se plantea el interrogante sobre la posibilidad de que el Gran Tokio esté asesinando al resto de Japón. Masuda es consciente de que la desaparición de los núcleos urbanos llegará primero a los más pequeños para luego expandirse como una plaga de termitas a los más grandes. El reto que circula en la sociedad en Japón es, tras numerosos años de hacer caso a recomendaciones de foros como el que hoy nos reúne a nosotros, el reto es evitar la excesiva concentración de personas y recursos en la capital, en el caso de Japón, el Tokio y Gran Tokio. Por eso preside un comité gubernamental sobre la rehabilitación local. Hago un paréntesis para decir que permanentemente estoy implantando foros de debate, en el caso concreto de Mondoñedo y en alguna ocasión lo hemos hecho también en Vilalba, con la intención de crear comunidades y replicar este modelo japonés de atraer talento a este tipo de ciudades o localidades. El dilema que se comienza a plantear actualmente en la sociedad japonés: ¿migrantes o robots? Japón ya dispone de un hotel que es atendido al 100% por robots, el Hotel Gena, que creo que ha cerrado. Tiene numerosos restaurantes totalmente mecanizados, pero la cuestión del trabajo o de la cuestión laboral en Japón es atendida con gran sumo y con gran cuidado. El expresidente Puigdemont, cada vez que celebraba la festividad de San Jordi, recordando al cristiano que mató un dragón, decía que el gobierno central era el dragón feroz que amenazaba a los catalanes, insistiendo en que había que hacer oír respetar las propuestas locales frente al centralismo. Hablo de centralismo porque ha sido acusado muchísimas veces por los regionalistas y los nacionalistas como el gran problema de los territorios periféricos. He dicho al principio que cuando Galicia no tenía tecnología, Cataluña y País Vasco tenían muchísima tecnología. En aquel caso la tecnología se llamaba industria, hace 5.000 años la tecnología se llamaba escritura. Tenemos que entender como tecnología como un conjunto de herramientas y habilidades y no como algo que tiene chips y microchips, porque tecnología puede ser una taza de lata que no enfría el producto, como es el botijo. El botijo es un elemento claro de tecnología. Y en cualquier caso, lo de luchar o no contra el centralismo es una opción de tipo político que yo no voy a entrar a valorar.
Y digo que no voy a entrar a valorar porque China es un país centralizado y descentralizado y está funcionando, y la Unión Europea es una institución jurídica centralizada o no descentralizada, porque tiene el principio de subsidiariedad, que tampoco voy a explicar ahora, pero que entendemos que está funcionando. En cualquier caso, a España le ha evitado tener una peseta, entrar en una crisis brutal como tuvimos antes de los pactos de la Moncloa, y tener una peseta infradevaluada, no como en Venezuela, pero probablemente devaluada un 20 o un 30%. Por tanto, por un lado está el debate de la tecnología y por otro lado está el debate del centralismo o no. Por cierto que los dragones son buenos en Asia. En España son vistos como criaturas feroces, pero en Asia son muy buenos. En España y en Europa los dragones siempre son los enemigos de los niños y en Japón son los amigos de los niños. Se está legislando ya sobre las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que han inspirado muchísimas películas. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, un robot debe de obedecer las órdenes de los seres humanos, excepto si entran en conflicto con la primera ley, y un robot debe proteger su propia existencia en tanto en cuanto que no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Con estas 3 leyes de la robótica tan sencillas, los robots serían 100% seguros. ¿Y qué está pasando en Galicia? Pues en Galicia lo que está pasando es que hay medios de comunicación que están alertando que la situación gallega en cuanto a la demografía es peor que la japonesa. La gallega no me la he estudiado, la japonesa sí. Por eso he planteado o he explicado la situación gallega. Pero si la situación gallega es peor que la japonesa, pues el panorama japonés ya lo he pintado, ya lo he planteado. Voy a terminar ya con esta sesión hablando un poquito de longevidad y para ello voy a volver a compartir una serie de filminas en cuanto las veamos en pantalla, que es ya. Vemos cómo los tiempos están cambiando y cómo estamos entrando a una época o a una era donde la tecnología se fusiona con lo humano. Y vemos cómo las personas que anteriormente se consideraba tener una discapacidad, lo que van a tener ahora es una supercapacidad. Pistorius anda más rápido y corre más rápido que un hombre humano, y por eso nadie quiere correr con Pistorius. Neil Harbison tiene una plica en la cabeza que le permite tener un espectro de colores muchísimo más amplio que el que tenemos nosotros y nosotras. Por ejemplo, ese espectro podría servir para detectar quién tiene el COVID y quién no en función de la temperatura, cosa que yo hago con mi teléfono móvil, pero podría ya llevarlo en la cabeza, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una portada de la revista Time donde dice: ¿puede Google resolver el problema técnico que es la muerte? ¿Os imagináis que las empresas tecnológicas resolvieran el problema de la mortalidad y viviéramos todos mucho más? Bueno, al menos son las hipótesis que están encima de la mesa y son sobre las que se están trabajando. Esto lo estudia una corriente cultural que se llama transhumanismo y que tiene uno de sus exponentes culturales en este festival que se llama Burning Man. Pero también el transhumanismo realiza eventos para debatir sobre este tipo de cuestiones, tanto en España como en Estados Unidos. En Europa, son los encuentros que se llaman Transvision, y también está el Festival RAD, donde, por ejemplo, en esta ocasión está anunciada que será abierto por Ray Kurzweil, que fue el director de ingeniería de Google, una de las personas más sabias del planeta en cuanto a crecimiento exponencial tecnológico. ¿Qué somos ustedes y yo? Somos seres humanos, somos una sopa química electrificada con fecha de caducidad, cuyos componentes cuestan 130 euros. Si nos descomponemos como humanos, nos descomponemos químicamente, esos componentes no valen más de 130 euros, y que nuestro código genético pues, pesa 3 gigabytes. Es decir, que si yo agarro por aquí un pendrive, nos podríamos secuenciar el genoma humano y nos podríamos meter aquí. Y ahora mismo todas las personas que están en esta sesión de Zoom podríamos tener el código genético en esto. ¿Y qué pasa cuando yo meto un código genético en esto? Que lo puedo enviar por internet. En vez de enviar un archivo, una canción o una película, pues puedo enviar el código genético de una persona. Y eso es la información de una persona. Fijaos si la gente tiene miedo con la privacidad y dice, no, yo no cuelgo fotos en internet porque no quiero que me vean. Pero tipo, si es que te quito un pelo, lo secuencio y ya sé qué piensas, qué haces y probablemente hasta cuándo tienes más opciones de morir con un simple pelo. Ese es el mundo que tenemos nosotros. Vuelvo a la presentación. Y por tanto, a ver si quiere pasar esto.
Por tanto, tenemos que replantearnos el mundo de otra manera. Tenemos que empezar a ver de otra manera a los seres humanos y replantearnos de otra manera lo que es la existencia. ¿Qué tiene que ver esto con la demografía y con la longevidad? Pues en cuanto yo puedo estudiar el código genético de una persona, y en cuanto yo puedo estudiar cómo se comporta esa persona, y en cuanto yo puedo enviar esa información de esa persona, es lo que está haciendo Japón. No sabemos cómo se van a tener los hijos en un futuro y no sabemos si de la noche a la mañana se van a poder tener 15 hijos o no. Pero en cualquier caso, la manera de entender al ser humano está cambiando. 3 gigabytes, ya hemos dicho que es lo que se puede hacer, que es lo que pesa un código genético. 3 gigabytes es una película en Blu-ray, son 100 horas de música, 200 horas de navegación, es decir, que lo que pesa mi código genético pues son 8.000 fotos de Instagram o 750 canciones. Eso es lo que es un ser humano. Y ahí está el ser humano descompuesto. ¿Cuál es la estructura más compleja del universo? La estructura más compleja del universo es un cerebro humano. No existe cosa más compleja en el universo que un cerebro humano. Y un cerebro humano son 100.000 millones de neuronas que interactúan, parece ser, con una masa neurológica de 3 millones de neuronas que tenemos en los intestinos y parece ser con otra masa neurológica de 10.000 neuronas que tenemos en el corazón. En cualquier caso, ahora mismo los ordenadores tienen 1.000 millones de transistores. Tal vez lleguen a 100.000 millones de transistores, pero un ordenador es binario. Sí, no, A, B, A, B, A, B. Si llegamos a la computación cuántica, tal vez, si llegamos a la computación cuántica, podamos superar esta capacidad de los 1.000 millones, de los 1.000 millones de transistores o de los 100.000 millones de transistores. Y por tanto, estaremos en un espacio nuevo. Esto que les estoy mostrando aquí es un código genético secuenciado donde podemos establecer el origen cromosómico, de dónde es una persona, si de Europa, de Rusia, del norte, y estadísticamente también podríamos tener en cuenta otro tipo de potencialidades como el porcentaje estadístico para que una persona sufra de un determinado mal o sufra de un determinado bien, dejando en cuenta y muy claro que es estadística y que no es ciencia, salvo que consideremos la ciencia como estadística. Esto es otra prueba también que ya se conoce, que es la prueba de medirse los telómeros. Cuando estos puntitos rojos desaparecen, el dueño de esos telómeros deja de existir. Esto ya se mide por $400 en Europa y por $100 en Estados Unidos. ¿Y cuál es el mal que hay sobre este tipo de... ¿Cuál es el mal que hay sobre este tipo de entendimientos? Lo veíamos ahí, ¿no? Las personas que están en contra de este tipo de tecnologías, que yo los llamo terraplanistas porque son los que con todo lo que tenemos de información, de internet y demás, están los terraplanistas, los antivacunas, los que no comen no sé qué cosa y ponen en riesgo su vida y la de sus hijos. Es decir, tenemos un mundo complicado porque podemos ir al mundo del futuro de la tecnología, podemos ir al mundo del pasado si el mundo da una vuelta atrás. Y ya termino con las conclusiones, después de todo esto que hemos hablado. Algunos pensamos, conclusión una, que Galicia es un paraíso, pero ojo, como otros paraísos que hay, que están en la misma tesitura que nosotros. Galicia es una zona enxebre ideal para desinfoxicarse. Según el modelo japonés, los gallegos podrían estar en 50 años en riesgo de extinción. Por tanto, pensamos algunos que Galicia debe de reinvertirse rápidamente si no quiere desaparecer. Hay muchos modelos encima de la mesa. Galicia, en cualquier caso, ha demostrado a lo largo de la historia, fruto de que es una zona enxebre, fruto de que es una zona con gran talento, fruto de que hay muchos gallegos que han demostrado ser capaces de generar valor añadido de la nada, pues que con estos modelos que hay encima de la mesa, Galicia tiene una gran resiliencia. Hay modelos que han planteado que están encima de la mesa donde se ofrecen soluciones del siglo XIX basadas en lo que había en el siglo XIX. Industria, apostar por la construcción de un sentimiento nacional artificial, crear modelos pasados. Pero ojo, que si la hipótesis de Galicia, que perdió el tren del progreso en los siglos XIX y XX, fue por no estar industrializada, entendiendo, insisto, industria como tecnología, tal vez entonces ahora en el siglo XX debería de apostarse sí o sí por la tecnología con una perspectiva global. Galicia no puede perder el referente de lo que es una zona enxebre, pero Galicia no puede dejar de mirar a lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Efectivamente,
y tal vez un ejemplo sea Japón. ¿Cuál es la solución final? Pues si hablamos de tecnología, yo ya expuse en un foro hace un año que una de las soluciones para la provincia de Lugo era la tecnología Hyperloop, pero desde hace 2 semanas, fruto de la situación de pandemia que está viviendo actualmente el mundo, y ojo, que hay que tener en cuenta que es la 4ª pandemia en 20 años en el siglo XXI, el SARS de 2003, por eso actualmente al COVID-19 llamamos SARS-2, la gripe A de 2009, el ébola de 2013 y ahora el COVID-19 de 2019/2020. Si cogemos y hacemos la cuenta de la vieja, 4 pandemias en 20 años dividido 20 entre 4 sale a 5, probablemente en el año 2025 estemos teniendo una nueva pandemia, tal vez de un SARS-3 o tal vez de otra cosa, porque no podemos olvidar que los enemigos de los seres humanos son 2, los virus y las bacterias. El ser humano por más nunca se va a morir de hambre en el mundo, salvo que llegue un régimen político como el de Venezuela y por culpa de la distribución, por culpa de que no llegan los alimentos, la gente se muera de hambre, pero no porque la tierra sea capaz de generar alimento. El ser humano pasa hambre por culpa de la logística, no por culpa del planeta Tierra. O pasa hambre por culpa de los regímenes políticos, pero no por culpa de que la tierra genere alimentos. Por tanto, los enemigos de los seres humanos, que son los virus y las bacterias, van a replantear los nuevos modelos sociales. Decía y termino, yo planteé hace ya un año, y de esto hablé con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que la solución para la provincia de Lugo era el Hyperloop, pero ahora, visto lo visto, creo que la solución para luchar contra la España despoblada en la provincia de Lugo vendría de la mano de algo que ya existe, algo que no hace falta una gran inversión ni una gran investigación. Solo hace falta voluntad política decisiva de los decisores políticos por impulsar estas tecnologías que ya existen, que es el vehículo autónomo. ¿Por qué? Porque el vehículo autónomo es ecológico, sostenido y sostenible. Yo podría tener permanentemente una flota de vehículos autónomos ad hoc yendo de Madrid a Mondoñedo, volviendo vacíos. Esos vehículos no los tiene que conducir nadie y ofrecen seguridad en la carretera a unas emisiones, 0 emisiones y con un coste energético sencillísimo. En cuanto resolvemos el problema de la movilidad y en cuanto garanticemos un acceso universal a Internet, la deslocalización de los trabajos estalla. Hemos aprendido de esta pandemia del COVID-19 que la gente tiene que teletrabajar, que tiene que aprenderse cómo funcionan estas tecnologías existentes que no son nuevas, porque esto ya tiene mucho tiempo. Hemos aprendido a teletrabajar con comunidad. Probablemente de esta crisis del COVID-19 haya muchas empresas que se replanteen no volver a tener a los trabajadores en una empresa. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que prefiere teletrabajar. Y esto, amigos y amigas, es el panorama que tenemos. Muchas gracias, buenas tardes, a vuestra disposición. Soy Felipe de Basa, originario de la parroquia de Santa María de Carballido, en Villalba, Lugo, y un gran enamorado de Mondoñedo por la singularidad de su territorio y la originalidad de sus gentes. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Gran defensor da utilidade das novas tecnoloxías que neste proceso, sen dúbida, viñeron para quedarse. Das súas reivindicacións ese dereito individual do acceso a Internet, casi como un dereito fundamental do individuo, son das súas aportacións nas súas intervencións de maneira habitual. Moitas gracias por a túa aportación, moitas gracias tamén por ser un embaixador da nosa provincia en todos os teus proxectos profesionais. A última persoa a intervir, Santiago Lago Peñas, que, como decía, é catedrático do Departamento de Economía Aplicada na Universidade de Vigo e que recentemente asume unha importante responsabilidade no Comité de Expertos para axudar a paliar as consecuencias do COVID-19. Tes a palabra para que comences a túa intervención. Moi ben, boa tarde, son Santiago Lago Peñas, director do Foro Económico de Galicia e catedrático de Economía Aplicada na Universidade de Vigo. Para mí un placer estar convosco a través do mundo virtual. Desafortunadamente non podemos estar todos xuntos en Lugo, que sería o meu desexo, como supoño que tamén o voso, pero precisamente
un dos factores dos que vou falar hoxe nesta intervención, pois este virus que está a alterar a vida de todos, pois me impediu facer. Cando me pediron que falase sobre estes factores de desenvolvemento e como isto está vencellado ca demografía, asiña se me vou a cabeza o que é o esquema básico tradicional, non? Cando un pensa o por que a xente queda a vivir no mundo rural, non? Porque a xente non marcha a vivir a unha cidade, senón que queda a vivir no mundo rural. Pois fundamentalmente porque se dá unha combinación de factores que lle fan a vida agradable ás persoas, que lle fai a vida das persoas atraínte. Non descubrimos nada novo, a xente que vive no rural é igual que a xente que vive no mundo urbano, busca cousas moi semellantes. Que o que busca? Pois, en primeiro lugar, ter uns ingresos, unha fonte de ingresos razoables, suficientes. Se non tes ingresos, pois, obviamente, por moito que te guste vivir no rural, vas ter que marchar. En segundo lugar, ter servizos públicos. Hoxe en día, a xente no mundo rural pide servizos públicos semellantes aos que se piden nas cidades. E, polo tanto, se non tes eses servizos públicos, pois tamén servizos públicos incluímos pois, escolas para os nenos, ter centros de atención sanitaria a unha distancia razoable, pero logo ter unha serie de servizos engadidos pois, que poden ir dende piscinas para poder levar os nenos ou que a xente maior pois, faga a gimnasia correspondente, a atención, pois non sei, a embarazadas, por exemplo. Decir, os servizos públicos hoxe en día son moi amplos, de amplo espectro, e, lóxicamente, pois unha persoa vivindo no rural quere achegarse, igual non poden ser idénticos, pero sí achegarse a esa calidade de servicios que hai nas cidades. E, en terceiro lugar, moi importante, é dicir, un pode vivir no rural, ter uns bons ingresos, ter uns servicios públicos que están ben, pero se non tes accesibilidade a comercios, a ocio, a cousas que a xente demanda, que a xente quere no seu día a día, pois tamén isto frena, non? Isto, ao final, empurra a xente a moverse cara a outros espazos, non? Por lo tanto, calquera política de desenvolvemento territorial que quera darlle pulo a demografía no mundo rural galego, e será no mundo rural español, pero en particular no galego, non pode perder de vista isto. Se non garantimos ingresos, se non coidamos os servizos públicos e se non hai unha boa accesibilidade, e isto moitas veces supón tamén que haxa transportes públicos para acceder a esos núcleos máis grandes, urbanos máis grandes, pois vai ser moi difícil atraer a xente máis nova, xente moza, xente que garante pois o futuro do noso rural, non? Por lo tanto, isto é algo absolutamente fundamental. Logo, é lóxico que a xente se concentre no espacio. Isto ven pasando dende hai séculos. O sistema de mercado, a economía de mercado, fai que estar xuntos pois é rendible, as empresas son máis productivas, o funcionamento do sistema é mellor e, polo tanto, a xente chama a xente, as empresas chaman as empresas. Entón, é lóxico que a actividade productiva non estea distribuída homoxéneamente no espacio, que haxa focos productivos, non? Tamén focos de poboación, por eso en Galicia pois temos 7 cidades por riba de 50.000 habitantes, logo temos unha rede de vilas moi ampla e vamos tendo pois a outras escalas poblacións maiores e menores, non? Por lo tanto, tende a haber un proceso de concentración que é a todas as escalas. Pois a escala europea concéntrase moito pois, no entorno entre París, Berlín, Milán, non? Esa zoa no centro da Unión Europea concentra moito, en España, pois Madrid ou Barcelona, concentra tamén moita boa parte da poboación. En Galicia, que non somos o centro de España, nem moito menos, pero tamén temos cidades como Vigo, Coruña ou Santiago ou Lugo, que exercen tamén ese efecto atractor, non? Ese efecto impulsor das actividades. Por tanto, isto é normal que ocorra e non podes ter un plan que supoña distribuir homoxéneamente a actividade económica. É lógico que vai haber núcleos de actividade productiva e outros espacios que van a ser comparativamente pois, menos relevantes, non? Pero isto non é un problema, isto é normal, isto é consustancial, tes que saber que vas ter que vivir con elo na túa estrategia de planeamento. Tampouco obsesionarse co que é a industria tradicional. Non é necesario que haxa un polígono industrial en todos os concellos de Galicia, entendendo por industria
a imaxe que temos todos dunha fábrica, tampouco é necesario isto. En moitos casos sí, pero outros non. Está claro que un pequeno concello do interior de Lugo pois non vai ser o destino atraínte pois, para unha fábrica de baterías coreana. Pois non vai ser. Se pensa instalarse no noroeste peninsular, pois probablemente Porto ou a zona de Vigo sean destinos máis atraíntes, non? Pero eso non quere decir que se nese concello se olla ben cara a cais son eses recursos endóxenos que hai na zona, non pode haber empresas de transformación moi relevantes e moi importantes que traian riqueza e benestar a un territorio. Logo tamén é verdade que tampouco hai que obsesionarse con que a xente viva xusto ao lado de onde traballe. Distancias, pois todo o que sexa 20 minutos, 25 minutos en coche, pois é perfectamente asumible, non? É dicir, que non é un problema enorme, non? Esta mobilidade moi habitual mesmo dentro das cidades, non? Por tanto, todo isto nos leva a ser non excesivamente ambiciosos. É imposible pensar que da noite a mañá nun pequeno concello da provincia de Lugo pois creamos pois un polígono como que hai en Arteixo, non? Que acolle a Inditex, ou os polígonos que hai a carón de Vigo, ou os polígonos que hai o polígono Ceao na cidade de Lugo. É dicir, que eso é dificilmente factible, non? Porque non só é ter o terreo, non só ter o espacio, a xente ten que ter zonas onde vivir, os traballadores que van ir ali, ten que haber unhas boas infraestructuras, ten que haber unhas distancias que se sean razoables e sean competitivas. Por tanto, isto non. Hai que ser modesto. E tamén hai que ser moi flexible. Moi flexible no uso das ferramentas, dos instrumentos. E, por suposto, o que é para min fundamental é incardinarse en plans máis grandes, en plans máis ambiciosos. Eu sempre digo o mesmo, creo que o plan dun concello ten que estar integrado no plan dunha comarca e esa comarca pois, terá que estar insertada na provincia ou no conxunto do país, no conxunto de Galicia. Non? É dicir, cando eu desenvolvo unha estrategia de desenvolvemento, cando eu defino esa estrategia para o meu concello, pois, lóxicamente, tengo que pensar, punto número 1, cais son as miñas posibilidades, cais son as miñas oportunidades, as que teño. Non é igual pois ter a cidade de Lugo a 15 minutos que estar máis no interior, por exemplo. Obviamente, pois as oportunidades que tes non son as mesmas. Non é igual ter unha vila importante perto que non tela. Non é igual pois ter unha estrutura demográfica ou outra. É dicir, cais son as túas oportunidades? Isto é fundamental. E a partir de aí, inserirte nas estrategias que pode estar habendo. Pois, imaginémonos, non ten moito sentido facer unha estrategia de promoción de turismo a escala exclusivamente municipal. Probablemente vas a que pensar en termos de comarca, en termos de área, en termos de provincia, en termos de Galicia. Non? Por iso, creo que é fundamental estar atento ás estrategias que se desenvolven a escalas superiores, a escala provincial, sen ninguna dúbida, a escala comarcal e a escala xunta de Galicia. É fundamental poñerse en liña cas directrices que emanan da Xunta de Galicia. Porque a Xunta de Galicia ten moitos instrumentos, moita capacidade financeira que permite levar adiante proxectos que un concello per se, pois co que recada por imposto de bens inmobles ou que recada pola circulación de vehículos, pois nunca vai poder xuntar eses cartos. Por lo tanto, é fundamental ter unha estrategia que sexa ambiciosa no sentido de que, bueno, eu busco mellorar a calidad de vida dos meus cidadáns, pero que non sexa excesivamente ambiciosa de tal xeito que non sexa cadable e ao final seres frustración. Creo que buscar o equilibrio. Pero, en segundo lugar, despois de mirar os activos e os aspectos positivos que tes e o que podes xogar, mirar moito cales son as liñas que están dictando desde niveis de administración superiores. Non podes ir nunha dirección que estea claramente en contra do que se está dictando nestes outros niveis de administración, porque eles van ter máis recursos que a ti e, polo tanto, se non vas nesa liña, non vas a acceder a recursos e vas a estar xa de entrada moi limitado nos teus esforzos. Entón, isto sería para min o esquema. É certo que ata aí 6 meses isto facía que
o pesimismo dominara moitas veces, non? Decir, bueno, pero que eu sou un concello moi pequeniño, a miña poboación está moi avellentada, estou a 50 minutos en coche de Lugo capital, refírome, non teño empresas moi importantes, non teño, en fin, non teño fábricas, e isto parece que non, a xente non va a marcha, non? Bueno, eu creo que máis aló de todo isto que estamos dicindo, de ter unha estrategia, de mirar que aí son os teus puntos fortes, a pandemia do COVID-19 eu creo que abre un novo horizonte, un horizonte moi diferente ao mundo rural, en positivo, non? Sobre todo porque esta crise está poñendo en evidencia os problemas, os atrancos, o lado negativo, a cara B da economía e da vida en cidades, da vida concentrada, da vida con alta densidade de poboación. E tamén está poñendo en valor o enorme valor que ten o sector agroalimentario, o sector primario e a transformación dese sector primario, é dicir, o conxunto do sector agroalimentario. E nese senso o mundo rural só pode gañar, porque as densidades poboacionais son moito máis baixas, co cal os riscos, non? Os riscos de contagio, o xeito no que un pode vivir medidas de distanciamento social ou de confinamento son moi diferentes, son moitísimo menos duras, menos que as que poden producirse en grandes aglomeracións urbanas como a de Barcelona, pero tamén nas propias cidades galegas, non? Por lo tanto, a xente está ollando o calor rural como un espacio no que a túa vida diaria pode resultar moito máis agradable, moito máis en sintonía co teu entorno, non? En lo que atinxe a produción, eu creo que esta crise pon en evidencia a enorme importancia que ten o sector agroalimentario. Cando todo se pon realmente difícil e duro, o sector, as ramas que están tendo menos problemas son as que están adicadas ao básico. E o máis básico de todo é a alimentación. E neste senso, creemos moitos, non? Que isto vai ser unha oportunidade para ollar de novo cara ao mundo rural como fornecedor de todos estes elementos tan básicos e tan importantes porque é a vida, non? En calquera caso, é certo que tamén a pandemia está poñendo de relevo a enorme importancia que ten a digitalización, a enorme importancia que ten ter banda ancha, ter acceso a internet, tanto no que atinse ao cidadán como usuario de servicios, como ao empresario que quere vender os seus servicios e que ten que estar en internet. Un territorio que non teña un bo acceso, un acceso en banda ancha, que pode ser con fibra tradicional ou pode ser a través de outros sistemas, vía radio, ou xa pois vía 4G, 5G, chegará algún momento, sistemas alternativos, pero en calquera caso un acceso de alta calidade a internet. Isto é fundamental, absolutamente fundamental. E a carón diso, obviamente, temos que ter, primeiro, capacidade, formación para poder usar isto, é dicir, se son un pequeno productor e non sei traballar en redes e non sei traballar en internet, de pouco me vale ter banda ancha no meu concello. E, por suposto, isto é absolutamente fundamental, as plataformas. Unha grande empresa non ten problema para montar unha páxina, un sitio web, unha páxina web moi boa, con moita capacidade que lle permita vender produtos, que lle permite aisinar os seus produtos ao resto do mundo, non? E, polo tanto, ter un mercado enorme, que non ten nada que ver co mercado do concello, é o mercado global, non? Isto é moi importante, moi necesario, e eu creo que neste punto, sobre todo pensando en pequenos propietarios, en pequenos comerciantes, en pequenos productores, o rol que pode xogar, por exemplo, pois os concellos é determinante, non? Poder montar sitios webs nos que dun xeito sinxelo pois a xente pode ofrecer os seus produtos e os consumidores que navegan na rede pois podan acceder. Isto é algo fundamental. Por exemplo, a experiencia que eu coñezo, porque é relativamente recente, teño usado con éxito, por certo, é a de Mondoñedo. É dicir,
que obviamente dende eu vivo en Santiago de Compostela, non vou ir de Santiago de Compostela a Mondoñedo pois a mercar pois unha tarta ou mercar os ingredientes para facer o pan, como están agora vendendo, pero a través da venta online o podo mercar. Pensemos que hoxe a logística é moito máis barata e moito máis áxil que hai 10, 20 anos. É dicir, hoxe en día a través das empresas que se dedican a isto a uns prezos pues, moi razoables, podes en cuestión de 24 ou 48 horas estar xa mesmo fora da península. Por lo tanto, as oportunidades que tes por aquí son inmensas. O que ocorre é que aquí, claro, temos que ter imaxe de calidade, hai que ter unha selección de servicios, é dicir, o Concello pode xogar, pode haber, obviamente, agrupacións e asociacións de empresarios que tamén fagan isto, pero os concellos poden guiar isto. Para min, se tivera que priorizar unha das actividades ou as actividades que poden facer nestes momentos os concellos, eu diría reforzar o canal digital, preocuparse de que chegue a banda ancha a todo o territorio dos concellos e favorecer a creación de plataformas. É moi difícil que un pequeno produtor se poida a meter a facer comercio online el só, porque é un investimento moi custoso e require coñecemento técnico, pero agregándose a moitos outros, o asunto muda radicalmente. Por tanto, este é un espacio para min de oportunidade moi grande, sobre todo pensando que precisamente con esta crise, moita xente que nunca fixera comercio electrónico está facendo agora. Está animándose a mercar vía internet. E os concellos claramente dan unha garantía. En unha web que estea un concello por detrás, bueno, pues eu como consumidor xa digo, bueno, isto é unha cousa seria, non unha empresa que non sabe moi ben que vai pasar por aquí. Hai un concello que está respaldando esta iniciativa. Por lo tanto, creo que os concellos poden xogar tanto en ofrecer a plataforma, aprenderlle a xente a traballar nela, pero tamén dar a reputación e a garantía de que iso pode funcionar. Por tanto, con isto remato a miña intervención. Eu creo que o esteario, que era un esteario difícil e complexo antes da pandemia, dende logo, coa pandemia se reequilibra un pouco a cousa e o mundo rural ten máis posibilidades, máis oportunidades, máis atractivo para que a xente vaya a vivir, máis posibilidades para reivindicar o que se sabe facer. Pero, insisto, no mundo actual a digitalización é absolutamente fundamental, as canles de distribución son moi importantes, tamén hai que saudar a iniciativa da Consellería Medio Rural a través das nosas grandes cadenas de logística, son fantásticas o que temos en Galicia, que é un luxo, Gadisa, Freud, Megasa, Grupo Cuevas, é un luxo poder distribuir produtos a través de aí, pero os concellos poden montar plataformas sen sequera ter que depender destas cadeas, poden facer venta directa a cliente. Por lo tanto, eu creo que se abre un espazo, pero isto require un investimento forte en digitalización. Pensemos que se un está concentrado na xente que lle pode mercar, que lle pode entrar pola porta a mercar, pois iso é a poboación do concello, a poboación, os turistas que pasen por aí, algún visitante, algún transeúnte, pero iso son centos de persoas, non van ser máis. Se un pensa a escala de Galicia, se un pensa a escala de España, son millóns de persoas. Entón o mercado muda radicalmente. Tes a través de internet, do canal digital e da logística hoxe disponible, tes un acceso a mercados que hai 10, 20 anos era absolutamente imposible. Hai que aproveitar esa oportunidade. Moitas gracias. Moitas gracias, Santiago. O desenvolvemento económico e demografía era o título da túa intervención, unha senda para Galicia. Temos que ser resilientes, temos que ser capaces de defender ante o mundo o que en algún momento podemos ver como unha debilidade, que é a perda de poboación, convertila nunha oportunidade no momento en donde a masificación chegou a ser un problema. Seguiremos traballando para ter un proxecto que axude a frear esa perda de poboación e a vender en positivo a nosa provincia e o noso territorio, porque estamos convencidos de que, indudablemente, aínda hoxe, neste momento tan complicado, é un escenario de oportunidades.
Moitas gracias a todos.